Buenas noches, esto es La Parte y el Todo. Estamos en vivo en la televisión pública pampeana en esta calurosa noche de miércoles. Hoy vamos a conversar con Rodrigo Giannoni del Centro de Empleados de Comercio. Vamos a hacer un repaso de la situación gremial y política que atraviesa la provincia y el país. Luego va a estar Santiago Audicio de ADU, de CONADU Histórica. Los gremios universitarios decretaron un paro de 48 horas que tuvo masiva aceptación, masiva adhesión en repudio de las políticas públicas del Gobierno Nacional en relación a la universidad. Y ahora estamos con el ministro de Energía, Matías Toso, secretario de Energía. Secretario de Energía. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Leonardo, gracias por la invitación. No puedo entender qué pasa con Medanitos. No puedo entender por qué está trabado en la Cámara de Diputados un área que estuvo 30 años con 200 pozos, que es una fuente de ingreso muy importante para el gobierno de la provincia de La Pampa, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de boicot nacional, una fuente, por lo menos el 10 o el 20% de un montón de municipios, y nunca hubo ninguna queja ni ninguna denuncia del área Medanitos en 30 años. Y ahora aparece una oposición que está de alguna forma buscando no sé qué cosa, porque tampoco dicen qué es lo que sospechan. ¿Cuál es la mirada del gobierno de esta actitud? No, bueno, realmente es un tema, yo lo conversaba el otro día con algunos medios, es un tema de Estado, no es un tema de gobierno, no forma parte de la agenda de gobierno como comandando un cambio diferente, una política pública distinta. Sí, es una cruzada petrolera que no entiendo cuál es el fin que tiene, ¿no? Pero a lo que voy es a que este tipo de temáticas tienen una lógica distinta que la coyuntura, que por ahí es a lo que más estamos acostumbrados en términos políticos. El oficialismo presenta una cosa, la oposición se opone y eso pero es... si mal no recuerdo, esto se presentó el año pasado, a principios de año, estuvo meses allí. Y... Sí, la secuencia fue así, Leonardo, es interesante decirlo. El 1 de marzo del año pasado, el gobernador anuncia que se concluye este contrato en el transcurso del mandato y que lo que va a hacer es generar una mesa de trabajo amplia con participación de la oposición, porque no es una decisión que va a tomar el gobierno solo, justamente porque aparte la concesión trasciende varios gobiernos. Totalmente, ¿no? Trasciende varios gobiernos. Y dentro de lo que es un gobierno, el mandato de un gobierno, impacta en las 80 municipalidades y comisiones de fomento. Entonces, eso pasó en marzo. Luego, en el mes de mayo ya se convocó a la mesa de trabajo, donde el intendente 25 de mayo y legisladores y legisladoras del oficialismo y de la oposición fueron convocados para trabajar, junto con algunos funcionarios y técnicos del Poder Ejecutivo. Y lo que hicimos fue analizar la problemática, escuchar qué pasaba ahí. Fuimos a la localidad 25 de mayo, fuimos a la era petrolera y terminamos... ¿Fue toda la mesa de trabajo? Sí, algunos integrantes no fueron, pero digamos, hicimos una convocatoria amplia, podrían haber ido, sí, por supuesto. Y lo que terminó definiéndose en este tema, que es importante decirlo, este no es un tema donde el oficialismo y la oposición tengan la misma lógica. Acá es poder ejecutivo y poder legislativo. ¿Por qué te marco esta diferencia? Porque en la provincia de La Pampa hay una política de Estado en materia de hidrocarburos que dice que toda decisión petrolera tiene que pasar por un acuerdo de voluntades políticos que implique 2/3 de los votos de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, lo cual siempre requiere consenso, diálogo y un acuerdo político en esta idea de que pueden gobernar distintos partidos. ¿Existe en otras provincias ese nivel de requerimiento legislativo? No, para nada. Para nada, se dieron renegociaciones en otras provincias. ¿Y quién lo dispuso eso? El gobernador, la mesa de trabajo fue una decisión del gobernador, encarando el tema con una visión estadista. La ley de hidrocarburos del año 2012, si mal no recuerdo, sí, 2012. Que salió por mayoría. Salió por mayoría. ¿La oposición no la votó? Si mal no recuerdo. No, la ley de hidrocarburos salió, sí, salió porque ahí justamente es donde se decide, bueno, de acá para adelante, si queremos avanzar en contratos petroleros, vamos con 2/3, vamos con acuerdos políticos. Y eso fue, luego se abrió la información, se convocó a la mesa. Por eso hay representantes opositores en Pampetrol, ¿no?
Bueno, también forma parte de eso De la misma mismo, ley. representantes de la oposición, ¿por qué? Pues justamente, gobierne quien gobierne, tiene que haber conocimiento, hay una apertura de la información, hay acceso a la información, a todo lo que se hace, planificaciones, cuentas, facturas. Todo lo que se hace en materia energética tiene participación de la oposición, concretamente en Papetrol, y en este caso en particular lo que se hizo fue enviar toda la información que se tenía con el proyecto, y por supuesto también esto es importante, es un proyecto abierto. Una vez que se envía el proyecto, es la Cámara de Diputados la que tiene que decidir las condiciones, no la fija el Ejecutivo. La regalía, los bonos de ingreso, el mínimo del plan de inversiones lo fija la Cámara de Diputados, y el Y tiene que posicionamiento salir por un consenso de 2/3 de los... tiene que salir con un consenso de 2/3 de los presentes, y el posicionamiento del gobierno es que vamos a ejecutar la ley y en las condiciones que la Cámara de Diputados sancione. Ahora, de las conversaciones que he tenido con algunos legisladores opositores, insisten en el data room. Y yo lo he escuchado al gobernador decir que lo que se está dando es mucho más que un data room. Bueno, ¿Qué tiene el data room? ¿Es un fetiche opositor o es realmente algo que es necesario hacer? no, creo que fue un error conceptual. La audiencia del lunes fue Opositor. importante para aclarar esto. El data room es información sin procesar, geológica, geofísica, ordenada para que una empresa acceda y pueda hacer su oferta. No nos dice nada acerca de cuál es la potencialidad del área, qué regalía fijar, qué tipo de plan de trabajo queremos. Eso tiene que ver con un estudio de factibilidad del área. Lo que se entregó es lo segundo, y entonces un poco... O sea, se entregó mucho más de lo que se pide. Un Son estudio de cosas, factibilidad. son cosas distintas para momentos distintos. Para la ley que hay que sancionar, el estudio de prefactibilidad es lo mejor. Un data room no serviría. Porque da la potencialidad en extracción de petróleo y demás. Porque lo que dice es cuál es la sensibilidad del área ante distintas regalías, ante distintos planes de inversiones, ante distintos bonos de acceso, O sea, no es solamente cosa que un el data room estudio- no confiere. No es un estudio geológico, sino más bien económico. Exactamente. Tiene conclusiones económicas que el data room no tiene. En cambio, el data room es una instancia dentro de una licitación pública donde cada empresa, y a través de su know-how y de sus técnicos y de sus profesionales, elaboran, interpretan y hacen una oferta en función de eso. La empresa no decide la regalía ni decide las condiciones de borde. Eso se hace a través de un estudio de factibilidad que permite fijar las condiciones para luego licitar. Y bueno, ha habido una confusión probablemente con eso. ¿Y te parece que después de la audiencia del lunes hay otro clima opositor o insisten en... Yo lo que percibí de la audiencia es que, bueno, claramente la discusión tiene que darse en ese ámbito. Es muy difícil discutir a través de los medios unilateralmente con Pero es que la ese gente tipo de tiene que cosas. saber, porque ahí No, están pero una los cosa es gremios que informar- están, o sea, los gremios están perdiendo puestos de trabajo, o sea, los sí, trabajadores sí, sí. de todo el área están perdiendo puestos de trabajo, los municipios están perdiendo el 10% de su ingreso. Sí, sí. No digo A que ver, no tenga el que intendente informarse. 25 de mayo es del PRO, Sí. y el PRO, bueno, ahora parece que está en una posición un poco más No, flexible. déjame decirte esto. Sí. En la audiencia lo que se notó fue la voluntad de muchos legisladores y legisladoras de la oposición de entender algunas lógicas de la actividad, de entender algunos puntos del proyecto que no habíamos tenido la posibilidad de dialogar o de explicar. Y realmente hubo momentos donde el nivel de diálogo y de avance fue muy importante, y a mí me dio la sensación de que quedó la seguridad de que el data room se va a hacer en el momento que se tiene que hacer, que es una vez que la Cámara tome la decisión de licitar, y que se va a hacer antes por supuesto, del periodo de hacer las ofertas, y que si la Cámara de Diputados, insisto, que es soberana en las condiciones que tiene que fijar, agrega un artículo donde conste la obligación de hacer el data room como para tener mayor garantía, bienvenido sea también. A mí me parece que se avanzó el lunes, me da la sensación que fue muy importante. ¿Cuál es el plazo límite que hay para convocar a licitación y que no se venza la concesión, que creo que vence el año próximo, sin que haya, digamos, un llamado de licitación y esa obra ese área queda afectada? No sé si se para la producción o si... Porque ¿qué es lo que sucede si esto se traba? Y Bueno. si hay un grupo de 10 legisladores, que creo que son los que se necesitan para frustrarla, ¿no? ¿Se necesitan 21 legisladores? Sí, son 2/3 de los presentes.
Son 30. Habría que ver con cuánto se da quórum en la sesión que corresponda y cuántos Claro. legisladores serían los 2 tercios, ¿no? Ujú. Lo que vos decís es correcto si computamos los 30 legisladores. Lo que sucede es que es muy difícil anticiparse a qué es lo que puede suceder en una licitación. Hay impugnaciones, hay ampliaciones de plazo, hay que dar un plazo importante y generoso, porque ¿cuál es el objetivo de una licitación? Mayor transparencia, mayor participación, mayor apertura. Es decir, hay que dar un tiempo importante, hay que publicar en medios nacionales e internacionales, dar un plazo importante para que las empresas puedan acceder al data room y preparar una buena oferta. Y luego las vicisitudes que tiene una licitación. También es importante decir que el gobernador, dentro del proyecto de ley, ha también ofrecido a la oposición formar parte de la mesa que analice las ofertas y que preadjudique. Es decir, que el análisis de todas las ofertas que se reciban, la precalificación y la preadjudicación, lo haríamos en una mesa de trabajo amplia, similar a la que se trabajó, con participación de representante territorial del 25 de mayo y de la oposición. Explícame en qué provincia o en qué sistema te encontrás con una cosa ¿Y así. cuál es la respuesta a eso? No, aún no hay respuesta porque el proyecto respecto a ese artículo no recibimos ninguna observación, al menos el lunes nadie hizo ninguna consulta acerca de eso. Ujú. Si se llega a frustrar, ¿qué pasa con el área? Si la oposición se cierra y hace lo que suelen hacer algunas oposiciones irracionales, sobre todo en un año electoral, ¿qué puede pasar si no se llega a tiempo? Se para Medanito, la empresa que está en este momento explotándola, puede ser, digamos, prorrogada dejan de invertir. Prorrogada no, porque la prórroga requiere la misma mayoría para que o sea, para prorrogar o para O sea, licitar requiere una ley. se paralizan 200 pozos petroleros. Y antes de que se vence el plazo, vamos a ir notando una declinación que ya se está verificando. No Claro. es que va a ser de un día para otro, Lo pero advierte el como intendente, programa- el intendente que no es peronista, ¿no? No, el intendente forma parte del espacio del PRO. Ujú. Creo que ha logrado él también transmitir la problemática y las necesidades. Y también él ha entendido, me encontré con una persona con la cual trabajamos en la mesa esta de trabajo interdisciplinaria, que no solamente defiende los intereses de 25 de mayo y de su gente, sino que está pensando... Que entiende la lógica Tiene el pensamiento del estratégico de negocio decir esto es para petrolero. toda la provincia, esto es importante, piensa en la transición energética y en modelos productivos que sean sustentables en el tiempo y no en el corto plazo. La verdad es que es destacable y es bueno que lo puedan citar a la legislatura para escucharlo, como leí por ahí que probablemente sucediera. Matías, La Pampa tiene un plan de autoabastecimiento a 20 años y había una serie de realizaciones, parques eólicos, para tratar de aportar, no me acuerdo qué porcentaje era, un 2% o el 5% anual. Eso se está cumpliendo en estos años, en este año de Milei, en el que la provincia de La Pampa se tiene que hacer cargo de un montón de cosas que abandona la nación, como lo que se acaba de inaugurar, el centro de apoyo escolar en Carro Quemado, o las viviendas. Sí, es un año difícil. Vos sabés que nosotros cuando nos preparábamos para el verano, que fue un verano muy complicado por cuanto a las temperaturas, bueno, todos saben lo que pasó en Buenos Aires. De manera... 50.000 usuarios en más de una semana sin energía, 100 y pico mil otro de las olas de calor. Mientras tanto en La Pampa pudimos transitar con gran dignidad entre un trabajo conjunto muy importante de las cooperativas y del gobierno provincial y de APE, pero la provincia tuvo que contratar generación térmica en Realicó, que Camesa dejó de pagar. Si hubiera sido por el sistema nacional, hubiéramos... O sea, esa planta que se instaló hace unos 10 años o un poco más en Realicó, ya Camesa no la tiene paralizada. Este año Camesa pidió que se retiraran una gran parte de los generadores que había, y lo que hicimos con APE fue dimensionar cuáles eran los requerimientos que íbamos a tener en el verano para estabilizar la red en el caso de grandes consumos o de momentos de gran demanda, y la provincia se tuvo que hacer cargo de contratar y pagar esos generadores que estuvieron funcionando todo el verano, y gracias a eso no tuvimos colapsos en el norte. Otro de los huecos que
que la provincia tapa, que O sea, deja el Estado la Nacional, provincia que se no tuvo que conoce. hacer cargo de la generación, cuando en realidad siempre se hace cargo de la distribución. Exactamente. ¿Y eso cómo se computa? ¿Como deuda de nación? ¿O a esta altura del partido la disgregación de la motosierra sobre todo el sistema de articulación, nación-provincia, está destruido? Es eso, está roto el sistema eléctrico nacional, viene muy esquivo, la política energética nacional viene muy dispar, es muy difícil leer, han aumentado los precios muchísimo, pero no solamente no hay por inversión, una cuestión claro, no hay inversiones, han aumentado los precios muchísimo y aún así el costo total de la energía no se alcanza a pagar en la mayoría de los segmentos residenciales, no se han hecho obras, colapsa el sistema por todos lados. Y acá en La Pampa, este verano tuvimos la contratación de esta central térmica que te comentaba, y tuvimos funcionando el Parque Victórica, que el verano anterior no estaba y que nos ayudó también a pasar un ¿Que verano. aporta 20 megavatios? No. Aporta, en términos generales de lo que es la demanda de la provincia, un poco abajo del 5%, un 4% aproximadamente. Del consumo, del consumo base de la provincia, Del consumo no picos. Base, claro, exactamente. Claro. Consumo No, pero aparte, no, picos verano, no, porque a la noche ese parque solar no... Claro, a la noche no produce, lo tenés claro. disponible generando energía. ¿Y para el año próximo qué perspectiva tenemos? Nos queda un minuto. Bueno, muy rápidamente. El año ¿Qué que se viene, tiene pensado? Este año estamos terminando una obra muy importante, tal vez una de las más grandes en materia eléctrica en La Pampa de los últimos tiempos, que es una estación transformadora en Pico, denominada Estación Transformadora Parque Sí, anunciada Industrial. por el gobernador. Sí, bueno, ya está en obra, ya está en obra avanzada. La primera etapa de esa obra lo que hace es permitirnos la conexión de futuros parques fotovoltaicos en esa zona. Hay 100 hectáreas disponibles para generar energía en General Pico. Cuando la obra esta avance un poco más, ya vamos a estar en condiciones de poder conseguir un parque eólico ahí. De ¿Y qué potencia tiene? Si el de Victorica está en el 5% del consumo provincial, mira, el de Pico, el de ¿cuánto Victorica tendría? tiene, para que te des una idea, tiene 7.2 megas de potencia, un poquito más de 7 megavatios de potencia, y son 16 hectáreas. En Pico va a haber 100 hectáreas y la potencia va a ser del orden de los Casi 50. 10 veces más. De los 50 sí. Muy bien. Matías Toso, gracias. Bueno, gracias a vos, un gusto. En unos minutos volvemos con la parte y el todo. Seguimos en vivo en la televisión pública pampeana en esta calurosa noche del mes de marzo. Tal como lo habíamos anticipado, estamos con el presidente, el titular local de ADU, Santiago Audicio. Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. ¿Qué evaluación haces del paro? La evaluación es exitosa, vamos a plantearlo por ese aspecto, ¿no? Porque obviamente que el malestar que se respira, se siente y transmite gracias a los docentes tanto universitarios como preuniversitarios, genera este clima de que la adhesión al paro sea alta, esta medida de fuerza. Que dentro de todo no fue incluso una medida de fuerza muy militada tampoco, no se precisó estar haciendo explicarle a nadie lo que estaba pasando porque cada uno lo sufre, claro. No, por supuesto, e incluso teniendo en cuenta hace un año a esto, ¿no? A esta altura del año, el año pasado teníamos muchas incertidumbres. Mucha gente tenía mucha expectativa, saber qué iba a suceder. Este año, a diferencia del año pasado, tenemos 2 años sin presupuesto universitario, con ajustes y caída en lo salarial que ronda casi el 40%. Entonces la perspectiva obviamente no se precisa. O sea, una caída salarial de un salario que ya se discutía como escaso, ¿no? No, por supuesto, siempre se discutió como escaso, ya a partir de... O sea, aún antes de la llegada de Milei, había llegada, un reclamo salarial y este gobierno en vez de solucionarlo lo que hace es agravarlo. Lo agravó muchísimo más todavía, sí, no. Aclaremos eso, ¿no? La cuestión salarial no estaba saldada, tampoco había quedado saldado. Pero por lo menos había una paritaria, ¿no? Pero eso es lo que decimos nosotros.
¿no? Teníamos la opción de las paritarias, de estar negociándolo, y llegar a esta instancia en que el gobierno unilateralmente y arbitrariamente lo viene tomando decisión de darnos aumentos, para ponerlo entre comillas, ¿no? A partir de agosto son totalmente arbitrarios, ¿no? Ellos van resolviendo y diciendo qué recomposición darnos, e incluso de forma conjunta con el sector no docente, con los compañeros no docentes. Eso siempre son convenios colectivos distintos y siempre han sido paritarias distintas, que ahora nos está poniendo en el mismo nivel con los empleados públicos estatales. Entonces directamente lanzan un aumento del 1,2, 1,5 para enero y febrero. Que es la mitad de la inflación. Claro, todavía con la mitad de la inflación dibujada, ¿no? Por el gobierno. No queda duda que esa inflación no es la real. Uh-huh. Así es que bueno, esa es para terminar de responderte, ¿no? El éxito, fue exitoso el paro por este sentido. Obviamente nosotros no quisiéramos llegar a tener éxitos porque se resienten los días de clase, claro. Se resienten los días de clase. Y la tarea de investigación. Sí, pero tenemos que estar en condiciones de trabajo, desarrollando nuestras actividades laborales con tranquilidad, pero todo por el contrario, ¿no? Sí, lo que más quiere el ambiente universitario es trabajar en paz, tranquilos, en una tarea que en la Argentina ha sido el fenómeno del ascenso social en todo el nivel, ¿no? Claro, por eso y uno sabe que quien va a la universidad lo que quiere es desarrollar una profesión, pero a su vez tener un sueño de ascenso social. A ver, obviamente no queda en duda lo que es la universidad, como estás diciendo, ¿no? Esto del ascenso social, eso si se quiere trasladarlo a nivel social y a nivel personal también para el desarrollo de las personas, de su grupo familiar. Pero también hay que medirlo en cuanto al desarrollo de lo que se están formando profesionales que prestan servicios en todos lugares, públicos, privados, son desde ingenieros, médicos... recurso humano muy calificado. El recurso humano es muy calificado y muy amplio, y que además también pasamos por el sector científico, y en estos momentos no hay presupuesto. A ver, las universidades, y la Universidad de La Pampa no tiene presupuesto para financiar los proyectos de investigación que debemos realizar los docentes, porque desde la Ley de Educación Superior que vino a traernos Menem, somos docentes investigadores, es decir que quienes tenemos una dedicación de semi-exclusiva y exclusiva en la universidad debemos investigar. Esa investigación se traduce en generar conocimientos, en mejorar obviamente la planta docente con la investigación, pero también en el desarrollo de tecnología. Y también trabajamos amalgamados con el CONICET en esto, ¿no? El CONICET trabaja también en el ámbito universitario y dependemos también de la agencia de investigación, de su presupuesto, que también se financiaba a la universidad en ese aspecto. Y que ahora también se pierde esto de la investigación. Quiero con esto... Sí, que es el otro aspecto crucial que tiene el sistema universitario, es formar nuevos cuadros profesionales, pero a su vez aumentar el conocimiento del país. Claro, eso de la ciencia, ¿no? Esa es la dimensión que tenemos que estar teniendo, ¿no? Porque para seguir redondeando este tema, es el desarrollo de la economía de un país, la tecnología y la soberanía que adquiere el país. ¿Los estudiantes lo entienden, Santiago? ¿Acompañan el movimiento de...? Los estudiantes, ellos mismos te dicen, las agrupaciones estudiantiles, el problema que tienen en trabajar con las y los estudiantes, ¿no? Recordemos que para allá por el mes de octubre del año pasado se hizo una toma en que hubo una especie de contratoma en General Pico que fue importante y que vino a de alguna forma a pedir entre estudiantes de que no se continuara con la toma que se estaba haciendo en Pico, ¿no? Lo que pasa es que también nos está poniendo esta discusión cultural que quiere dar Javier Milei, es esto de que los estudiantes, y se entiende también, están preocupados en acceder a la universidad, tener clases, progresar en el año académico, pero esto es todo un desafío que nos planteamos. Crear un enfrentamiento ficticio entre profesores y estudiantes
cuando en realidad se trata de derechos, ¿no? Claro que sí. El derecho a estudiar y el derecho a tener un salario claro, pero digno. tenemos que tener los puentes bien tendidos ahí, afianzados, porque en estos encuentros de derechos hay un derecho que es más supremo, si se quiere, que es el de sostenimiento de la universidad, porque hoy por hoy... Que, a ver, te interrumpo, Santiago, que se salvó de la destrucción porque hubo una marcha masiva a nivel nacional el año pasado y el gobierno retrocedió en su plan de terminar con la universidad, Sí, que sí. ahora, digamos, se la ahoga financieramente, pero así todo, lo que tenemos hoy no es el plan que tenían, que era prácticamente No, por supuesto. destruir la universidad pública y dejarnos a todos a merced de las universidades privadas, ¿no? Claro, tuvimos dos grandes marchas, Ujú. y que no nos pudo doblegar, ¿no? Entonces, por ahí la gente común o los mismos docentes te plantean, ¿y qué ganamos? ¿No? Porque seguimos perdiendo nuestra capacidad salarial. Lo que estamos ganando es sostener la universidad a pesar de todo. A pesar de todo, la resistencia la estamos haciendo. Ujú. Y esa resistencia la venimos sosteniendo en hechos también en que por primera vez con Milei se formó un frente sindical universitario que incluye nada más y nada menos que 6 federaciones docentes y el no docente. Y en su momento ese frente también trabajó a la par con la FUA y también con la Federación de Estudiantes Universitarios y con encuentros con el SIN, en este punto que son El Consejo de Rectores. el Consejo de Rectores, que obviamente que ellos están preocupados si uno habla con los rectores. O sea, si hay algo bueno en este ataque es que que logró unir hay una un unidad frente que antes no estaba tan unido. No se lograba. Siempre había un gremio que hacía el paro y el otro no. Todos tenemos, si se quiere, perspectivas distintas de nosotros de lo laboral, pero obviamente la política universitaria, la política educativa universitaria es nuestro interés. Mientras tanto, los rectores con sus decanos y decanas lo que están queriendo sostener a la universidad, para que dando clases y que teniendo las ofertas educativas que se tienen que tener las universidades. Pero bueno, ahí es donde tenemos que estar nosotros también, los trabajadores y trabajadoras, con las y los estudiantes, con los rectores, rectoras, en sostener el sistema universitario dando la pelea sin que nadie salga perjudicado, pero teniendo en cuenta que el problema es Milei, ¿no? Como recién lo estábamos destacando, vino a ver, él lo planteó siempre, los derechos hay que pagarlos, pero los derechos se sostienen, los derechos se ganan por las necesidades que tiene el pueblo al que pertenecemos. Por eso, desde ese punto de vista, tenemos que tener en cuenta que Milei viene a combatir la universidad, se declara el topo. Somos también, como eso, el sector público que lo está apuntando, y obviamente que sostenemos la gratuidad, ¿no? Que eso es la bandera sobre la que nos vamos a sostener en esta pelea, porque a partir de ¿Te parece que está en riesgo la gratuidad? Que hay detrás de esto hay un proyecto arancelador. Bueno, no es lo mismo arancela puede haber arancelamiento con gratuidad, ¿no? Pero tenemos que estar pensando por qué no. A ver, con Milei pensemos cualquier cosa. Que un arancelamiento sea nuestra paritaria. Antes de las elecciones, me llamó la atención la cantidad de sujetos universitarios, alumnos no docentes, que veían en Milei una salida a un sistema, y hubo voto universitario, así como hubo voto docente a Milei. ¿Te parece que eso hoy se ha transformado en las charlas que tienen, digamos, me imagino que esto activa el debate, ¿no? Sobre qué es esto? ¿Te parece que eso se ha dado vuelta? Hay un sector que que lo sigue sosteniendo, ¿no? A Milei en eso. ¿De profesores? ¿O de alumnos o de no docentes? ¿O de la comunidad? Lo hablo de la comunidad, pero bueno, me voy a referir al sector docente.
Sí, todo como todo sector democrático como es la universidad, en que tenemos, votamos, participamos de la vida política universitaria, docentes, estudiantes, no docentes y graduados. Eso genera que tengamos un sistema que no es perfecto, pero que requiere perfeccionarlo, mejorarlo. Fantástico, estamos de acuerdo. Pero no es destruirlo, no es este ataque que se hizo el año pasado y que este año se hace por el de financiamiento. Por eso retomo esto. Todos tenemos que tener en claro que vamos a sostener a la gratuidad, el derecho a acceso libre a la universidad, sabiendo quiénes son los que se oponen a ese sistema. Mientras tanto tenemos que estar, esto que yo te decía, solucionando los encuentros, los diálogos, tener los diálogos con los estudiantes para tener los puntos de encuentro para que no perdamos la universidad. Cuando digo no perdamos la universidad no lo digo como trabajador ni como las trabajadoras, que es un tema salarial, como ya te dije, tiene esta trascendencia a los hechos personales, a que las personas que acceden a la universidad puedan terminar sus estudios, que desarrollemos el país y no esté pasando lo que está pasando ahora, que es el alto número de renuncias que hay de docentes, que son los que menos están cobrando, son los más ajustados. Una especie de noche de los bastones largos, pero esta vez con sueldos cortos. Con sueldos cortos, tal cual, porque los auxiliares, y sobre todo repercuten auxiliares. Hoy tenemos un minuto, Santiago, pero hoy un docente full time, que era el que más ganaba, ¿puede vivir con lo que cobra en una cátedra? Son 800.000 pesos. Bueno, con sus antigüedades, y porque muchos de ellos tal vez sean profesores, sus salarios rondan los 2 millones 500. Pero no son los que más, el número mayor de docentes Sí, que tienen el esa mayor es educación. part-time, claro. Las mayores son part-time y más todavía, simples. Hay Claro. muchas ¿Y qué gana simples. un titular simple? Part-time. Mira, nosotros estamos mirando más a un jefe de trabajos prácticos, simple, con 10 horas de dedicación. Su salario ronda los 180.000 pesos, 200.000 pesos. Y los que están trabajando... De lo que vos conocés, ¿es el salario histórico más bajo que recuerdes? Sí, es el más... ¿Cuántos sí, años tenés de universidad? 36. O sea que tenemos que remontarnos a muchos años. A muchos años. Muy bien. Te puedo repetir, disculpame Leonardo, Sí. lo más corto posible el tema de la gente que está renunciando Sí. a la universidad porque tiene que buscar otros medios de vida Otra fuente que de les ingresos, satisfaga, más vale. que se están yendo sobre todo, en particular a la educación media, y que eso también... Causando un problema a los que... A los que se están los quedando que y a los están- que claro. incluso también que los estudiantes tienen otra, hablando de dimensiones, tiene que tener en cuenta esto de cómo va a repercutir en la calidad educativa, en lo inmediato, Ese en lo éxodo, inmediato claro. ya incluso. Porque este año ya hay cátedras que se están reorganizando porque han perdido Se están gente. quedando sin profesores. Sí, Santiago Udicio, gracias. gracias Hugo, Leonardo. En unos minutos volvemos, va a estar Giannoni del Centro de Empleados de Comercio. Regresamos con la parte del todo y tal como lo habíamos anticipado, estamos con Rodrigo Giannoni. Buenas noches, Rodrigo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? No sé por dónde empezar, pero ¿cómo analizás la decisión de la CGT de convocar luego de mucha presión social a un paro general para el 8 de abril? ¿Qué significa eso? Me parece que... ¿Que se le colmó la paciencia o que las bases presionan? No, yo creo que la CGT va a ir midiendo al gobierno en función de cómo va a ir el gobierno respondiendo a los trabajadores. Lo que pasa es que ha cambiado tanto la dinámica. Según mi ley, los trabajadores están recuperando salarios. No, la dinámica, no, lo que pasa es que la dinámica ha cambiado tanto. Vos antes tenías 14 millones de personas sindicalizadas, hoy no tenés esa cantidad. Hoy esa cantidad que ronda los 5 millones casi. Entonces el poder de la sindicalización ha cambiado mucho
Y yo creo que la CGT también ha cambiado mucho en el poder de impacto que vos tenías, ¿no? O sea, antes cuando la CGT, te estoy hablando hace 30 años atrás, la CGT llamaba a una movilización y a un paro y vos lo veías. Hoy no tienen los mismos impactos. Entonces, yo creo que la CGT no puede, por cuestiones de logística, por cuestiones de desgaste, hacer un paro, ponerle un paro a la semana. Sería, digamos, una cosa muy... Deberíamos estar en una crisis social muy grande en donde te acompaña absolutamente todo. O sea, entonces vos tenés una CGT que está midiendo al gobierno, que está midiendo el impacto, que está leyendo encuestas. Pero sabe que no tiene poder de fuego, decís vos. No, tiene un poder de fuego, pero no lo tiene todo. O sea, te diría que la mitad de los trabajadores registrados dentro de la CGT y sindicalizados apoyan a este gobierno. Entonces, yo creo que, por eso digo, cuando vos... ¿Todavía lo apoyan? Sí. Las últimas dos encuestas, Milei tiene una aceptación del 51-52%. ¿A dónde? En el país. Sí, y en la provincia también. Yo tengo una data de la encuesta en la provincia, también le da muy bien a Milei. También le dan bien a Silioto. Silioto le da 54%. ¿Te parece que Milei en La Pampa tiene 51% Sí. de adhesión? Lo dice la encuesta. Yo no la creo. Sí, Lo que yo veo es otra cosa. Sí. Que sí que hay un núcleo duro de apoyo, pero que es el tercio irreductible, Es distinto. antipopular. No, lo que pasa es que es distinto. Una cosa es vos me decís cuánto mide Milei, ¿no? Como candidato presidenciable, y otra cosa es cuando vos decís, por ejemplo, cómo se divide. Y sí, obviamente la política está dividida en 2 tercios, en 3 tercios. O sea, ¿no? O sea, vos tenés el peronismo 1 tercio, Milei 1 tercio, y el PRO, lo radical y lo que era Cambiemos 1 tercio. Que eso también está cambiando porque, de alguna manera, Milei se está comiendo al radicalismo y se está comiendo al PRO. Entonces, yo creo que los grandes perdedores... Esa encuesta que vos decís, ¿en Sí. qué basa el 51% supuesto? Cuando vos le preguntás si votarías a Milei o no. Pero ¿en qué basa su optimismo? Porque aquí ganó con el 50 y monedas, o sea que ahora sigue teniendo el mismo caudal que hace un año y medio, en el medio, con todos los ajustes que hizo. Yo te voy a dar está bien, pero yo te voy a dar un diagnóstico que siempre contesto lo mismo. Un trabajador, ¿no? Un trabajador de empleos de comercio, y pongo un ejemplo del convenio nuestro, que entró en el año 2011 más o menos, ahí nosotros teníamos salario, a partir de ahí el poder de compra y los salarios empezaron a cambiar, entró con 22 años a trabajar en un supermercado, ¿no? Estamos en el 2024, o sea, ponerle en el día de la elección un año antes, de 2023, o sea que él tendría 35 años, ¿no? O sea, le da los mejores años de su vida a distintos gobiernos partidarios y estaba peor que antes, peor que en el 2011. O sea, cuando estaba en el año 2011 estaba mejor que ahora que tiene 35. Entonces la gente no ve una alternativa. Si vos no encontrás en la oposición una alternativa que realmente la gente confíe... Pero ¿cómo está el trabajador de tu gremio en relación a un año y medio atrás? En términos reales, por ejemplo, en términos de compra, ha perdido el poder adquisitivo, eso lo sabemos todo. ¿Y eso no resiente No lo ha cambiado. la adhesión a No, un...? no, porque no. Cuando vos no tenés a dónde ir, es muy difícil tomar la decisión. Porque vos primero lo que tenés que decir es, che, bueno, también este gobierno no me gusta, pero ¿qué tengo enfrente? Y fíjate que si vos mirás el contexto nacional, enfrente también hay una oposición que no está unida. Claro, pero una cosa es no definirse a favor de un candidato y otra cosa es definirse a favor de alguien que te sacó el 30% del salario. Yo te entiendo lo que vos decís, si vos me preguntás a mí, y yo hago el mismo diagnóstico que vos, pero sin embargo, te digo, cada 15 días me llegan encuestas a mí, de 2 consultoras, una de Buenos Aires y una de Córdoba, y las leo y las encuestas nos dicen eso, y se hacen a nivel país. Las que yo he visto en los medios, la imagen de Milei en los últimos cayó 17%. Bueno, no es lo que dicen las encuestas, por eso te digo, vuelvo a ¿Pero repetirte. qué encuesta? Porque yo he visto las publicadas. No, bueno, hay una... Se ve y otras de... Sí, hay una que hace Giacobbe, que es una encuesta más de derecha, y otra que hace Cristian Boutier, que también es de Río Cuarto, que ese es inclusive Cristian lee mucho, está mucho en distintos noticieros nacionales y es lo que da. Vuelvo a repetirte, es lo que dice la encuesta. Yo entiendo lo que vos planteás, pero yo creo que va a cambiar la situación política nacional, va a cambiar cuando realmente el trabajador y la comunidad y la sociedad en general vea una alternativa. Mientras no haya una alternativa es muy difícil que vos cambies. Hoy el Congreso, la Cámara de Diputados de la Nación, aprobó un endeudamiento del que no se sabe nada. ¿Qué reflexión te merece? O sea, es la primera vez que algo se vota y nadie sabe cuánto se va a pedir, cómo se va a devolver, si eso implica una devaluación o qué.
Claro, pero digo, es parte de Y este es un año gobierno que se electoral, lleva ¿no? muchas cosas de la democracia. Digo, no solamente fue eso, también está el tema de los jueces de la Corte Suprema, o sea, ellos van con decreto, después La los decretos. represión del miércoles. Y hay una parte de la oposición, que no es oposición, pero que es oposición, que hace el juego, el gobierno que presiona a los diputados de las distintas provincias a cambio de recaudación y así va consiguiendo los votos. Entonces es un juego Un perverso. estado extorsivo. Claro, y es un juego perverso, antidemocrático, pero que le está funcionando. Entonces es realmente preocupante para aquellos que hacemos política, para aquellos que vemos cómo hacia dónde, por ejemplo, el endeudamiento, ¿no? Cuando Milei llama a un endeudamiento, yo, por lo menos que sigo la economía, yo veo que él emitió 276% más la base monetaria. O sea, emitió más dinero Que Alberto que Fernández. Alberto Fernández y Massa en el 2023. Y ese es el temor que tienen ahora, que todos esos No, pesos se están volcando al dólar, es que a un dólar barato de 1.000 pesos. Claro, pero entonces, ¿qué hacen? Manejan todo eso con la deuda interna y la bicicleta financiera. Para que no se vuelquen al dólar, le ofrecen una mayor tasa Pero de interés. entre el viernes y hoy tuvieron que poner casi 800 millones de dólares, Sí. ¿no? Y si siguen interviniendo la economía de esta manera, se van a gastar hasta el préstamo del FMI. Pero bueno, vuelvo a repetir. ¿Y eso es solo electoral? Eso yo creo que O sea, estamos en esta situación porque necesitan ganar las elecciones y van a inyectar No, lo yo que creo sea que- yo y creo- van a sostener el dólar a 1.000 pesos. Yo creo que Caputo, él cree que la salida va por ahí y él cree que los negocios de él van por ahí y es la manera de donde Ya le pasó, ¿no? donde ven una macro, claro, Ya le pasó con Macri. cometió el mismo error, pero es muy difícil, por eso es muy difícil explicarle al televidente. ¿Y a vos te parece que el pampeano no ve nada de No, eso? por eso digo, es muy difícil explicarle al televidente cómo la macro va a impactar en los próximos años. O sea, si lo que vos decís es cierto, si el 51% de los pampeanos apoya a Milei, quiere decir que estamos en una provincia de personas que no leen los diarios, que no ven la realidad y no están analizando lo que está pasando todos los días No, en un supermercado donde las cosas aumentan un 6%, pero la inflación es del 2%. yo creo que están analizando mucho pasado, por eso te vuelvo a repetir, ¿Sí? ¿Te analizan parece? mucho el pasado, sí, lo siguen analizando. ¿Y qué analizan del pasado? Analizan de esto que yo te digo, vos entraste a trabajar en el 2011 y pasaron 12 años y estás peor que antes. En el 2000, cuando vos votaste, vos tuvieras 12 años en donde tu situación económica empeoró y eso no lo podemos negar, porque eso lo vi yo en los salarios de los trabajadores. Los procesos inflacionarios hacían que un trabajador no podía acceder a un electrodoméstico. ¿Por qué? Porque no sabía cuánto iba a pagar la cuota. Todos sabemos el efecto que hace la inflación. Pero sí vuelvo a ¿Y repetirte. cuál es la respuesta correcta a ese? La respuesta correcta A es eso. que lo que hay que construir, lo que hay que construir es una alternativa distinta, ¿no? Una alternativa distinta a lo que ya se mostró y mucho más seria. Pero la realidad es que La alternativa distinta es no a un nuevo Alberto Fernández o un Scioli. Claro, tal cual. ¿Y qué perfil tiene que Lamentablemente, tener? no sé cuál es el perfil, yo no quiero empezar a tirar nombre, pero sí te puedo decir No, algo. no, yo- En el 2017, no, pero digo, en el 2017, cuando la CGT no salía a la calle, nosotros a nivel nacional y a nivel local se conformó la 21F, como una respuesta de movimientos sociales, sindicatos, las dos CTA, ¿no? Un Perdón, año electoral como este donde No, Macri... nosotros militamos mucho para contarle a la gente lo que Macri estaba haciendo y el nivel de endeudamiento que le estaba haciendo, ¿no? Y después 5 personas te ponen a Alberto Fernández. Y entonces después ahora cuando viene otra vez, que perdemos las elecciones nuevamente, porque fue un mal gobierno, el de Alberto Fernández fue un mal gobierno, ¿no? Entonces, otra vez dicen, que es un poco como inicia la conversación, che, que salga la CGT otra vez a la calle. Pará, también la CGT sale a la calle, los movimientos sociales no salen a la calle, y Ahora, vamos a poner otro Alberto Fernández. en perspectiva, Rodrigo, vos decís un mal gobierno. Tuviste una pandemia y la peor sequía en 60 Sí. años. ¿Mm? Este gobierno, con todo el viento de cola, tiene resultados al trabajador y a la pyme peores. Sí, porque Entonces, si aquel gobierno fue malo y la gente lo votó en contra, ¿por qué a este se le da tanto changui? porque el otro por ahí, vuelvo a repetirte, por ahí cuando vos fíjate que... No hay un papel mediático, no hay un gobierno papel no, de el cultura gobierno- mediática en el medio. El gobierno de Milei, el mayor caudal de votos del gobierno de Milei lo tuvo en los jóvenes. Y los jóvenes son los que trajeron... Los jóvenes no conocieron el 2003, el 2004, el 2005, el 2006, donde los salarios crearon, donde un empleado de comercio llegó a cobrar $1.100 y en términos reales el salario era buenísimo. Eso no lo vivió un joven. Empezaron un chico que tenía, estamos hablando casi 20 años atrás, 2003, 2023.
¿Cuántos de 16 años, de 17, 18, 19, de 20, 21, 22 no vivieron lo que fue del 2001? Un montón. Y del 2011 para acá, vos tenés toda una generación que no vivió una época buena de la política, ¿no? En conceptos claros. Entonces, para mí ahí está el tema. ¿No la vivió o o hubo un ambiente que peleaba la política como lo peor que le podía pasar? Por supuesto, no la vivió y encima Por tenés eso te toda pregunto, una corporación si no hay mediática una cultura que está, mediática, claro. Por supuesto, sí, a ver. Porque no. antes Cristina un día dijo que la soja era un yuyo, o Sí. Kicillof no sé qué cosa dijo, que fueron lapsus, y se lo refrescaron Por supuesto, durante y todo de la el misma tiempo. manera me acuerdo cuando y este Cristina habló tipo de te los dice, docentes. el asesor presidencial dice que va a hacer desaparecer a los opositores y no hay un medio que ponga eso en tapa. Por supuesto, por eso digo, te doy la razón en esto de, hay una cuestión mediática atrás, corporativa muy grande, que es también la que hace los negocios, que es la que hace, a ver, estamos hablando de que Clarín acaba de comprar Telefónica, o sea, tiene Telecom, compra Telefónica y lo presiona con 2 tapas y aparentemente eso avanza. Por eso digo, me parece que es todo un conjunto de cosas, de variables dinámicas que se van viendo día a día, en donde vos, Libra lo impactó a Milei. Sin embargo, ¿cuánto lo impactó? 1 punto, 2 puntos, porque el común de la gente ni siquiera entendió qué carajo fue Libra. Yo creo que la gente lo entendió, lo que pasa es que los medios lo sacaron No, como el que tema. lo saca, Hoy no sale más en ningún lado. yo creo que el que lo saca, uno de los principales que lo saca es cuando Axel Kicillof larga el movimiento 2 días después que de lo que pasó en Libra. No hay ni siquiera una lectura política. ¿Y qué tiene que ver eso? Mucho, porque los medios automáticamente mostraron la interna entre Cristina y Axel y ya ningún medio Pero nacional es que hablaba son de 2 Libra. cosas distintas. Uno es el debate político y otro es una estafa que el presidente todavía no ha explicado. Está bien, pero estamos hablando de qué es lo que la corporación mediática muestra. Y la por corporación eso. muestra, si vos le das la noticia a la corporación mediática te la usa. Y cambió el eje de la discusión. Y cambió el eje de lo que estaba Pero mirando eso la es culpa gente. de Kicillof, ¿te parece? No estoy diciendo eso. Ah. Digo, no fue una estrategia positiva o buena. O sea, lo tendría que haber pensado. Y está todo el mundo hablando de Libra y vos lanzas un movimiento 2 días después. O sea, digo, son errores. Por eso digo, O sea que para vos en La Pampa se pierden las elecciones va a estar dividida. Hoy, si vos me preguntás cómo está La Pampa está en 3/3 también. pero no hay que el 51% lo Sí, apoya a pero Milei, Milei no es candidato a presidente. Estamos hablando de legisladores. pero donde salga un libertario y Va a Milei diga llevar- que lo y voten, hay que ver no lo van a votar. Hay que ver cómo se arma la oposición. Hay que ver si la libertad avanza, se junta con el radicalismo, con comunidad organizada, con el PRO. Sí, Si sí. se arma un polo que se polarice la elección entre unos y otros. Y más vale que el candidato de la provincia de La Pampa sea bueno, entonces. ¿Y quién si es se el polariza- candidato? No hay candidato porque todavía no hay elecciones. ¿Lo tiene que nombrar Silioto? ¿Tiene que salir de una interna? Mira, ni siquiera están el cronograma electoral de la provincia, así que tiene que ver primero el cronograma electoral, que tendrá que reunirse el partido, tendrá que llamarse al Congreso y el Congreso definir también, digo, hay discusiones políticas que se van dando entre el partido, si se va a hacer lista única o se va a permitir jugar una interna. Así que para Pero eso para falta vos, bastante. ¿qué tiene que pasar? ¿Tiene que haber consenso o interna? No, para mí tiene que haber un candidato de consenso. La pregunta es si a ese candidato de consenso van a trabajar todos para el candidato de consenso o van a hacer lo que a veces es quitarle el cuerpo a la campaña. Que lo he visto, muchas veces lo he visto. Sí, sí. El peronismo a veces funciona como si fueran Sí. pequeños capitanejos. Bueno, y eso sí, pero eso la sociedad lo ve. Uno cree que no lo ve, sí, la sociedad lo ve. Y cuando vos tenés que conformar realmente un proyecto, no el yo quiero ser, sino un proyecto político que realmente entusiasme a la sociedad, que realmente sea una propuesta innovadora, una propuesta nueva, algo más fresco, ¿no? No puede venir atado a un montón de internas políticas. Cuando Tiene que ser decís una serio. propuesta innovadora y algo más fresco, porque yo creo que hay un proyecto popular que es que hay que tener los intereses del pueblo, de la gente, Sí. vivienda, salud, Armar educación. comunidad, sí. ¿No? Eso es un proyecto viejo, Sí. viene De del toda la siglo vida. XIX. Cuando te referís a un proyecto nuevo, Sí. ¿te referís a una cara nueva? No, hablo de, puede venir una cara nueva, pero digo, me parece que la discusión de la discusión del Estado presente ha llegado en algún momento a cubrir, es una opinión obviamente muy personal, pero digo, ha llegado a cubrir más deseo que necesidades. Y ese fue un error para mí.
sea, no lo entiendo. Sí, una cosa es, por ejemplo, por decirte, el otro día di un ejemplo, voy a hacer un ejemplo entendible, digo, en una escuela, por ejemplo, vos tenés 20 alumnos, uno tiene una PlayStation, ¿no? Por una cuestión de que los padres también o lo que sea, el Estado tiene que darle una PlayStation a los otros 19, o en realidad el Estado lo único que tiene que garantizar es educación, comida, seguridad, salud y todas las cosas estas, ¿no? Digo, inclusive hoy la conectividad con Una Internet. PlayStation no, pero una computadora para que vaya a la escuela sí, ¿no? Una computadora es quizás una necesidad que el Estado tiene que cubrir. Entonces, una de las cosas que yo observé es que cuando los trabajadores empezaron a vivir una vida mejor, por términos que obviamente el propio peronismo se lo dio, después siempre va por más y está la naturaleza humana a ir por más. Y cuando ya no te da, la política no te responde al deseo, te cubre la necesidad pero no te responde al deseo, guarda que por ahí también te puede cambiar el voto. El tema es que ahora no están mejor, están peor. No, ahora no tienen cubiertas ni las necesidades. Así que Muy por bien. eso te digo, o sea, hay que ver cómo empezás a discutir un nuevo proyecto político. Rodrigo Giannoni, gracias. No, gracias a vos. Damos por finalizado así un nuevo programa de La Parte y el Todo, el programa que todos los miércoles a la noche, en vivo, intenta poner en debate los temas y problemas que nos interesan a los pampeanos. Buenas noches.